Bienvenidos a otro episodio del Life Lifting Podcast, el espacio donde discutimos y les proveemos información sobre nutrición basada en evidencia de una manera muy dinámica y fácil de entender. El día de hoy, Diego y yo vamos a exponerles dos temas. Antes de empezar con el podcast y el episodio propiamente dicho, sí queremos hacer un pequeño disclaimer en el cual este episodio pues, es basado en nutrición deportiva propiamente dicha, la cual en su mayor expresión no siempre es un significado de salud, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar en este podcast en alto rendimiento no es un sinónimo de salud, ¿no? Son estrategias que se hacen para poder lograr el mayor rendimiento posible del cuerpo humano, más no para poder lograr los mejores parámetros de salud a largo plazo, ¿no? De hecho, tanto Diego como yo somos especialistas en nutrición deportiva y en alto rendimiento. Y sí, ¿no? Cada uno tiene la rama que más le gusta y donde más se desenvuelve, pero tenemos que resaltar que eso es nuestra salsa, ¿no? Ahí es donde mejor nos desenvolvemos y los pacientes que probablemente más apreciamos y más nos gustan, ¿no? Sí, es cierto también que apreciamos a todos los pacientes y sea el caso que sea, cada caso es un mundo y eso es lo bonito de la carrera y del trabajo, creo yo, la naturaleza tan dinámica, ¿no? Pero si nos preguntan nuestra especialidad, nutrición deportiva en alto rendimiento. De acuerdo. El día de hoy vamos a ver dos puntos. El primer punto es cortes de peso para deportes por categoría de peso. Cómo hacer en esos últimos días o en ese periodo para poder tener la ventaja competitiva de cortar peso para después rebotarlo. Y el segundo punto que vamos a ver va a ser la puesta a punto antes de una competición de culturismo natural. Sí, realmente, o sea, culturismo natural propiamente, ¿no? Exacto. Vamos a pasarlo en estos dos temas grandes. Cada uno va a exponer un tema y vamos a darles bastantes parámetros de lo que se hace, lo que hemos investigado en todos los papers y reviews que hemos podido ver y en lo que hemos hecho hasta ahora nosotros en nuestra formación y en nuestro trabajo en el consultorio. Empecemos entonces con cortes de peso. Es importante definirlo, ¿ya? Porque si no tenemos una definición de lo que estamos hablando, pues corte de peso puede ser en 6 meses, puede ser en 3 meses, puede ser en un mes. Esta vez estamos hablando de un corte de peso en un tiempo muy reducido. Es un corte de peso acelerado en pocos días, máximo una semana, antes de un evento deportivo específico donde queremos dar un peso específico. No es salud o una pérdida de peso sostenida lo que buscamos. Es solamente hacerlo específicamente para ese momento, el pesaje, y después recuperar todo el peso perdido, ¿no? Es una estrategia de rendimiento deportivo aplicada. Bien, la restricción de peso que se da de manera acelerada normalmente es mediante una restricción calórica y una deshidratación severa. La restricción calórica sí puede empezar antes de esos 7 días, pero acompaña justamente este periodo de deshidratación en los últimos 6 a 7 días antes de dar el pesaje. Pero todos estos mecanismos los veremos más adelante. Es aquí donde en realidad nace la importancia de la nutrición deportiva y de poder tener protocolos muy claros, basados en evidencia, para poder aplicarlos y hacerlos muy repetitivos con todas las competiciones que puede tener un atleta, ¿no? Lamentablemente, en la bibliografía que hemos podido revisar, se ve que, y lo vamos a expandir un poquito más adelante, pero se ve que la principal fuente de información no es el nutricionista, el nutriólogo, el dietista, sino es el compañero de equipo, el internet, el entrenador, que hay muchos entrenadores que están muy bien capacitados, ¿no? Eso también es cierto. Pero sí es ideal darle más peso al profesional competente y que tiene entrenamiento específico en ese campo, ¿no? En tu caso, Diego, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, en mi caso vamos a ver puestas a punto para competir, ¿no? Que para quien no lo sabe, yo he hecho más o menos unas 4 puestas a punto, ya que he competido unas 4 veces. Entonces, lo que he tratado de hacer es recolectar la evidencia científica, digamos, que hay al respecto, que tampoco es tanta, porque muchas veces son derivadas de cargas de carbohidratos, por ejemplo, que ya lo explicaré más adelante en otros deportes,
Y también de un libro, ¿no? Que es un libro escrito por Fitchen, que es nutricionista y se encarga justamente de lo que es culturismo. Ujú. Y es un libro básicamente sobre culturismo. Y un poco llevar ese approach teórico a la práctica y combinarlo un poco con las experiencias que yo he tenido, ¿no? Genial, genial. Vamos a ver entonces dos puntos bastante importantes. Ya tenemos explicado qué es lo que vamos a ver. En el corte de peso, ¿no? ¿Por qué es que quieren cortar peso, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la razón de este corte de peso, ¿no? A ver, los deportes por categoría de peso tienen un corte de peso límite, ¿no? Que puede ser, pues, dependiendo de la disciplina deportiva, 60, 66, 73, 72 y medio, como es el remo. En halterofilia hay aún más cortes de peso. En jiu-jitsu, en MMA, en equitación. Todos estos deportes son deportes que tienen un corte, ¿no? Y dependiendo del corte, vemos una categoría de peso. ¿Para qué? Para poder tratar de darle condiciones similares a los deportistas, ¿no? Entonces, para no hacer una pelea de MMA entre alguien de 60 kilos y alguien de 120 kilos, haces una agrupación para que, pues, de nuevo, no tengan más o menos características similares. Ahora, ¿por qué es que quieren perder peso? Pues para ganar una ventaja clara sobre el oponente, ¿no? Por ejemplo, pesas 80 kilos día a día y entrenas en 80 kilos. Entonces tienes la fuerza de una persona de 80 kilos, tienes la potencia de una persona de 80 kilos, pero compites en la categoría de 72, 73 kilos. Uh-huh. Si es que das el peso en 72, 73 kilos y al momento de competir compites en 80, tienes una ventaja de hipotéticamente 7 kilos sobre la otra persona o el rival. Claro. Entonces, es cierto que te da ventajas claras, tanto por mayor alcance, mayor fuerza, mayor potencia, pero ¿cómo es que se hace normalmente, ¿no? Lo que normalmente se hace es tratar de cortar la mayor cantidad de grasa y agua. Tratan siempre de mantener toda la masa magra o masa funcional muscular que sea posible. Se hace desde mucho tiempo en varios deportes, como mencioné, y para poder darle a los oyentes y a las personas que nos ven una idea un poco más clara, hay que explicarle la naturaleza del deportista también, ¿no? El deportista, sobre todo, especialmente en alto rendimiento, es una persona que está buscando el mejor desempeño posible para una situación específica. Entonces, es una persona que para ganar una ventaja competitiva está casi dispuesta a hacer lo que sea. Claro. ¿No? Es una persona que sacrifica sus fines de semana, sacrifica probablemente muchas otras cosas que nosotros que tal vez no lo hacemos, no lo tenemos en cuenta, ¿no? El hecho de tirarte 2 sesiones de entrenamiento al día, todos los días, estar todo el día cansado, tener viajes, tener que sacrificar pues, situaciones sociales de fines de semana, ¿no? Entonces, la mentalidad del deportista lo prepara para poder llevar su cuerpo a hacer cosas extremas, ¿sí? Como por ejemplo perder un montón de peso en poco tiempo, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, tengo que resaltar que, pues, entendiendo que el deportista está dispuesto a hacer cualquier cosa para mejorar, virtualmente cualquier cosa para mejorar su rendimiento, ¿quién pone límite? ¿No? ¿Cómo haces para en realidad evitar que pues, se vayan en floro y terminen haciéndose daño para poder mejorar su rendimiento deportivo? ¿Quiénes protegen a los atletas? Los deportes y las organizaciones de deportes a nivel mundial y olímpico, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen implementando algunas medidas para que los atletas no hagan estos cortes de peso tan extremos, ¿no? Desde un caso de 3 chicos de lucha grecorromana en Estados Unidos que por hacer peso fallecieron, creo que los 3 fueron infartos. Desde ese momento se dio un cambio en las reglas y en la estructura del pesaje y competición para poder de nuevo proteger a los atletas de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Dando más tiempo entre el momento del pesaje y la competición y en algunos casos instaurando algunas medidas como dosar porcentaje de grasa en adolescentes, dosar nivel de hidratación en orina al momento del pesaje y dosar nivel de hidratación en orina al momento antes de competir. Claro. De esa manera han podido
controlar bastante esos cortes de peso, ¿no? Hay otros deportes como por ejemplo el judo, en el cual pesan a los atletas 24 a 36 horas antes del evento deportivo, es decir, el día anterior, y el mismo día de la competición hacen un sorteo en el cual quienes van a participar entran y si salen sorteados tienen que volverse a pesar ese día y no pueden haber rebotado más del 5% del peso que dieron al momento del pesaje. ¿Por qué el 5%? El 5% no es una medida arbitraria. No es que a este deporte, que es el segundo deporte más practicado en el mundo, se le ha ocurrido de la nada decir, ya, este va a ser 5%. En todos los estudios revisados, pudimos ver que si es que cortan hasta 5%, no hay o mitiga bastante la posibilidad de tener algún tipo de evento a la salud o algún tipo de problema a la salud a corto plazo. Claro. Más del 5% sí podría generar problemas a corto plazo. Vamos a ver más adelante cuáles son esos problemas, ¿no? De los estudios revisados, para poder explayar un poco en lo que se hace ahora y cómo es que está esa imagen ahorita en cuanto a deporte de alto rendimiento, en promedio, de los estudios revisados, el 90% de los participantes, el 90% entre hombres y mujeres y de todas las edades, participaban en un protocolo de pérdida de peso acelerado. Bien. De todos los estudios, revisiones sistemáticas y todo, ¿no? No hay diferencia significativa, como dije, entre hombres y mujeres, y los atletas empiezan a hacer estos cortes de peso desde los 15 años de edad, más o menos 1.3, ¿no? Entonces empiezan bien temprano, ¿no? Vimos también que no hay una diferencia entre el nivel de competición del atleta. Quiere decir que un atleta que recién está empezando, un atleta que está pues, bastante fogueado y tiene años de experiencia en el deporte, sigue haciéndolo, ¿no? Y la cantidad de veces que hizo esto, al parecer, no ayuda a que se adapten, ¿no? Entonces, algo que lo ha hecho muy pocas veces, personas que lo ha hecho muchas veces, sigue cortando peso y sigue teniendo los mismos problemas, ¿no? Vimos un estudio que vio, que es bastante interesante, un estudio que vio a los atletas del ranking mundial de judo en una competición mundial, vio que quienes estaban mejor rankeados en el ranking mundial tenían un mejor protocolo de corte de peso que quienes estaban peor rankeados. No es esto decir que corten menos peso o que lo hagan de una manera distinta. Simplemente, al parecer, indica que quienes tienen mayor o mejor ranking tienen mejores o han llevado de alguna manera una mejor forma de hacer peso. Algo que también es importante de este estudio es que al momento de preguntarles a los atletas de dónde sacaban la información para poder hacer esos cortes de peso, los que estaban mejor rankeados, todos decían que principalmente el nutricionista o dietista. Sí. Y los que estaban peor rankeados decían que internet, compañeros, entrenadores, ¿no? Algo para mantener en mente, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales métodos que utilizaban los deportistas para perder peso? Los investigados, varios. El principal y el que tuvo la mayor cantidad de prevalencia fue la restricción calórica. Entonces, cortar la cantidad de alimentos que consumían en cuanto a calorías. En los estudios que vimos que los atletas evitan principalmente grasas, azúcares, gaseosas, cafeína y carbohidratos. Estos 5 son los que más evitan en el momento que están cortando peso. Y los que priorizan durante el momento que están cortando peso son proteínas, suplementos alimenticios, vegetales, cafeína, que también puede ser que quienes dicen que no usan cafeína y quienes dicen que sí usan cafeína, no pasa nada. Y lo que sí es importante es que los que no comen es 0 carbos. 0 carbohidratos. Que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido por lo que vamos a ver retención de líquidos, ¿no? Sí. El segundo método que utilizaban es restricción de líquidos. Entonces tomaban mucho menos líquido del que toman normalmente. Ahora, tenemos que ponernos un poco en contexto, ¿no? Tenemos que entender que estos atletas, en el periodo en el que están perdiendo peso, no es que estén pues tirados en su cama disfrutando, viendo televisión y descansando, ¿no? En este periodo igual están entrenando.
y están entrenando pues, en volúmenes muy grandes. Entonces, entrenar en ese nivel de rendimiento con restricción calórica y con restricción de líquido es bien complicado. Y aún así lo hacen, ¿no? El tercer punto, que es el aumento del entrenamiento. Entonces ya tenemos 2 de restricción y 1 de aumento. El aumento es pues, de entrenamiento, ¿no? Más horas y más sesiones de entrenamiento por semana. El cuarto método, que es bastante interesante porque es uno de los que antes se pensaba que no tiene evidencia, pero un estudio del 2017 o 18, ahorita no recuerdo bien, le ha dado peso científico, que es el cuarto método, la carga de agua. Claro. ¿Qué es la carga de agua? Que por lo que conversábamos antes de grabar, en preparación para este episodio, me decías que también se hace en el culturismo, ¿verdad? Sí. Sí. La carga de agua es sobrehidratarte 6 a 7 días antes de tu pesaje para después deshidratarte de manera paulatina. ¿Cuánto se puede lograr a perder peso comparado a tomar agua normal y después deshidratarte? 15 a 20% de diferencia entre el peso perdido de quienes se sobrehidrataron y después se deshidrataron versus quienes solamente se deshidrataron. Es significativo. Otro de los métodos que se utilizan es el uso de saunas, uso de trajes térmicos y baños calientes. Entonces, entrar al sauna a sudar, usar un traje térmico sin entrenar y usar inmersión en agua caliente por periodos determinados de tiempo. Otro método diferente que acabo de decir, pero que va por ahí también, es entrenar dentro de un sauna, entrenar con trajes térmicos, ¿no? Entonces, imagínate, pues, restricción de calorías, restricción de líquidos, aumento del entrenamiento y, aparte, entrenar en un ambiente caliente. No, es terrible. Sí, es jugarte la vida ya. Sí, y esa es la razón por la que es bastante importante tener estos protocolos muy claros y hacer algo que sea replicable y saber que no se está jugando tu salud a corto plazo, ¿no? Que también vamos a ver justo cuáles son los efectos negativos de la pérdida de peso acelerada en los atletas. Otro de los métodos es la dieta sin residuos. La dieta sin residuos que, de nuevo, nosotros de los que parece que también se utilizan en el culturismo, ¿verdad? Sí. La dieta sin residuos, 2 días antes del pesaje, tener entre 10 a 20 gramos de fibra por día. Que sí, es poco y la bibliografía revisada dice que esos son los rangos. Pero de hecho, en la práctica personal lo que vemos es mucho más ajustado a la persona, ¿no? Al peso y a lo que consume. Y estamos yendo de más a menos, ya de los métodos que más se han utilizado a los que menos se han utilizado. Otro de los métodos que se utilizó ya menos es ayunar o saltarse 1 o 2 comidas. Entonces, un poco simplemente dejar de comer. No comer menos, sino simplemente dejar de comer. Claro. Uno más que se utilizó, de nuevo, ya yendo de más a menos prevalencia de uso, fue baños calientes con sales. Entonces, una tina de agua caliente llena de sal, meterse a la tina pensando que por gradiente de concentración vamos a perder más líquido, ¿no? Este es uno de los métodos que no tiene evidencia científica que hayamos podido encontrar, pero que sí se utiliza bastante, ¿no? Y ya tenemos los últimos 2 métodos que se utilizan que tuvieron muy baja prevalencia, pero que sí se hace, que es entrenar escupiendo toda la saliva en un vaso o en un contenedor o simplemente escupirla para poder perder ese líquido, no el líquido que podría generar en la boca. Y el último, que de los menos usados, pero que sí se utilizaba, era utilizar enemas, vomitar, usar laxantes y usar diuréticos. De hecho, los diuréticos y los laxantes están prohibidos por doping, sí, pero los enemas y el causarse vómito no. Pero, de hecho, en campeonatos interuniversitarios, digamos, entre distintas universidades que aún no están regulados, digamos, por un comité de antidopaje, sí se suele dar duro ahí a los diuréticos y laxantes. Sí. Y de hecho, antes de que entrara la USADA a la UFC, también. Claro. ¿No? Sí, también se veían cortes enormes. Y de hecho, vamos a ver que en la bibliografía revisada, quienes han tenido mayores cortes y que siempre tienen mayores cortes de peso son los de MMA. Exacto, gracias Diego. Que se van pues 20%, 15% de su peso. Es demasiado, pero bueno, se hace, ¿no? Vamos a ver los efectos del corte de peso acelerado en los atletas. Vamos a ver efectos a corto plazo y a largo plazo.
En realidad, siendo los de corto plazo varios, pero el más importante, la deshidratación severa. Sí. Lo que mata, lo que causa muertes, es la deshidratación severa, ¿no? El simple hecho de tener... Bueno, vamos a ver, ¿no? A corto plazo, ¿cuáles son los efectos de la pérdida de peso en atletas? La pérdida de peso acelerada en atletas son mal humor, depresión, obviamente mal humor, ¿no? Depresión, problemas de memoria, lagunas mentales, disminución del volumen de plasma en sangre, que es uno de los que hace que pueda generar muerte, Sí. aumento del riesgo de infarto, aumento de la frecuencia cardíaca, reducción del sistema inmune, problemas en la resorción ósea, cambios hormonales, disminución del metabolismo basal y pérdida de masa libre de grasa. Esos son los problemas a corto plazo. Entonces, lo que te puede hacer someterte a uno de estos protocolos a corto plazo. El más importante de estos es la deshidratación severa. Eso es lo que te mata por la disminución del volumen de plasma en sangre, aumento de riesgo de infarto, aumento de la frecuencia cardíaca y la reducción del sistema inmune, etc., ¿no? Ahora, estos problemas, al parecer, desaparecen una vez que se ha recuperado el peso perdido. Y también en los estudios revisados se vio que desaparecen en el momento en que los atletas están fuera del periodo de competición. O sea, entre comillas, de vacaciones. Claro. ¿No? Ahora, a largo plazo. Bien, ya vimos a corto plazo, ahora vamos a ver a largo plazo. A largo plazo, los problemas en salud son, lamentablemente, trastornos de conducta alimentaria. Entonces, pues, generar atracones muy grandes, generar anorexia, bulimia o algún tipo de dismorfia hacia cómo se ven versus cómo en realidad están. Sí. ¿No? Trastornos de conducta alimentaria es lo más común. Hay problemas de crecimiento en los atletas que hacen estos protocolos en la adolescencia. Y como vimos antes, la mayoría de los atletas investigados empiezan desde los 15 años, más o menos 1.3, 1.4. Entonces, pues, es probable que estos atletas tengan problemas de crecimiento. Claro. Obesidad es un punto muy importante, que de hecho, si bien ha estado en los papers y reviews que pudimos revisar, se ve también en los atletas de alto rendimiento que ya están retirados, ¿no? Lamentablemente es algo muy, muy frecuente. Entonces, que sobre todo en los deportes por categoría de peso, lo ves que pues, en el momento de competir y hasta que están compitiendo o en una etapa de competencia a largo de alta intensidad, muy esbeltos, muy musculosos, muy poca grasa, ¿no? Pero en el momento en que se retiran, ganan 30, 40, 50 kilos, ¿no? Que se ve bastante en el judo sobre todo. También a largo plazo hay el aumento de probabilidad de problemas cardiovasculares. ¿Ven? Entonces no se salvan de ese solamente a corto, sino también a largo plazo, ¿no? Ahora, ya hablamos de problemas de salud. Vamos a hablar ahora de probablemente lo que les importa más a los oyentes deportistas, que es problemas en el rendimiento deportivo. Sí. ¿No? Después de los estudios revisados podemos ver que si se les da más de una hora para recuperarse, el rendimiento deportivo no se ve afectado. Entonces, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar de lo que en realidad te estás dispuesto a invertir y a sacrificar para poder pues, tener una ventaja deportiva. Si es que tienen 2 horas a más, desaparecen todos los problemas de rendimiento deportivo. Y normalmente, la mayoría de deportes por categoría de peso les dan 24 a 36 horas desde el momento del pesaje hasta el momento de la competición. Los 2 deportes que son una excepción de lo que pudimos revisar son halterofilia y jiu-jitsu. Halterofilia los pesan 2 horas antes de la competición. Y el jiu-jitsu es el mismo día de la competición. Los pesan y los pesan con gi, o sea, con uniforme, ¿no? Entonces, si es que pasan más de 2 horas, no hay problemas de rendimiento en potencia, en fuerza y en rendimiento cardiovascular. Claro, el tema creo yo también sería en casos de sobreentrenamiento. Digamos que, ¿qué pasa? Que normalmente cuando tú estás en un deporte competitivo, lo que quieres es llegar en la mejor forma posible a la competencia. Y por eso casi siempre se busca hacer un tapering la semana previa, no sé, bajar el volumen de entrenamiento, tratar de llegar con la mayor energía posible. Pero si estás haciendo una restricción energética severa y además, en vez de bajar el volumen, estás aumentando el volumen y encima con trajes para sudar más, puedes hacer un overreaching o tranquilamente un sobreentrenamiento que quizás no, o sea, por más de que tengas 2-3 días, no te recuperes y tu rendimiento se vea mermado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
definitivamente es súper interesante todo esto y a mí la duda que se me genera es ¿cuál sería entonces como el método más eficiente para perder peso? Y una vez perdido este peso, ¿cómo sería la ingesta de líquidos y de alimentos como para evitar un distrés gástrico que pues al final te lleve a un cuadro de diarrea que te deje fuera de la competencia? Claro. Y justamente es como la parte más interesante, creo, de esta parte del episodio, ¿no? Que es, ok, ya sabemos qué es lo que sucede, ya sabemos qué es lo que se hace, sabemos cuál es la prevalencia, cuáles son los métodos, sabemos que no genera problemas al rendimiento deportivo si es que se dan 2 horas para reponer. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Ahora lo que nos toca ahora es justamente lo que preguntabas, ¿qué es lo que puedo hacer yo como atleta si es que estoy buscando esto? Siempre recordando que no estamos hablando de salud. Ya, eso no es un protocolo para poder llegar a un matri o para poder llegar a una sesión de foto. No, estamos hablando de bajar de peso, pesarnos y después recuperar todo el peso. Y algo que me olvidaba también, que creo que es bastante importante, es que en los estudios revisados vimos que todos los atletas rebotaban 100% del peso perdido y en algunos casos 130-140% del peso perdido, que normalmente se le atribuye a una reposición mal hecha, justamente lo que me preguntas. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Lo que recomendamos nosotros es una pérdida de peso crónica primero y después solamente cortar 5% del peso de líquido 6 a 7 días antes del pesaje. Entonces, ¿qué es lo más importante ahorita? Es que esto solo funciona si es que ya tienes un protocolo alimenticio cuadrado que funciona y que pues sabes cómo va. Entonces, si es que no tienes idea de cuántas calorías estás comiendo, cuántos gramos de proteína, cuántos carbohidratos, grasas, cuánto líquido estás comiendo, cuánta fibra, ¿de qué manera ajusto tu ingesta? No habría forma de poder objetivamente hacer una pérdida de peso ideal, ¿no? En atletas de alto rendimiento sí se ve en atletas de alto rendimiento, sobre todo pues, en mundialistas, olímpicos, que saben exactamente cómo comer, ¿no? Y para ellos no es un estrés, no es algo que les genere un problema mayor. Pero hay que saber cuál es la ingesta que tienen normalmente para poder saber cuánto podemos cortar. Entonces, lo primero es una restricción calórica. Bien, progresiva. Idealmente entre 25 y 30% de las kilocalorías que consumes normalmente 14 días antes del pesaje. Recuerda que esto va de la mano con un aumento en el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Idealmente, como vas a estar en restricción calórica, no un entrenamiento intenso. Claro. ¿Qué es lo que cuadramos? Pues los famosos pasos. No poder decirle a alguien que siga en movimiento quemando calorías sin aumentar inflamación y impacto a sus articulaciones y a sus músculos. Entonces, caminar o montar bicicleta funciona muy bien. Sí. Durante este periodo de restricción calórica, aumentar la proporción de proteína de las calorías totales de 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Y mantener los carbohidratos, entre comillas, altos. ¿Cuánto es altos? De 2.3 para arriba. Claro. Bien. Muchas veces, pues, 2 semanas antes de empezar a pesarse, ya voy a comer, no voy a comer arroz, no voy a comer pan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Sabemos que si te mantienes en 2.3 para arriba de carbohidratos, igual vas a perder peso y vas a no sacrificar tanto tu rendimiento deportivo, que es justamente lo que estamos buscando, preservar toda la masa muscular que sea posible. Uh-huh. Tenemos entonces cuadrados proteínas y carbohidratos. ¿Cómo hacemos con la grasa? La ajustamos con las calorías que queden. Claro. Sí. Cumpliendo sí o sí durante este periodo 14 días antes con 28 a 30 mililitros de líquido por kilogramo de peso, sin contar el líquido consumido durante la sesión de entrenamiento. Porque, ojo, durante todo este periodo igual estamos entrenando, ¿no? Claro. Después de la restricción calórica, como para poder aterrizar un poco este caso, voy a ponerme a mí como ejemplo, ¿bien? Sí. Yo ahora peso 80 kilos mojado. Entonces, en estas 2 semanas busco más o menos perder 7 kilogramos. Ya, 7 kilogramos en total entre la restricción calórica y la deshidratación 6 a 7 días antes. Okay. Digamos que ya hicimos esa restricción, estamos en el día 6. 6 antes del pesaje, o sea, podemos jugarlo como el día 1 de la deshidratación. Para poder hacer este protocolo de carga para después, o de sobrehidratación para después deshidratarnos, empezamos muy altos en agua. ¿Cuánta agua es muy alta en agua? Depende de tu peso corporal. El día 1 consumo 80 a 100 mililitros de líquido por kilogramo de peso.
8 litros de agua. 8 litros de agua en un día. Que si nunca lo han hecho, es terrible. Sí, ¿No? Es cuesta. terrible. Sí, cuesta bastante. Y pues sí te ayuda bastante a mitigar el daño de estar en una restricción calórica, pero igual es feo. Igual es feo. El día 2 de estos 6 días de sobrehidratación para deshidratarnos, igual. El día 3, igual. Son 3 días de sobrecarga de agua. El día 4 es el primer día de corte de líquido, donde vamos a consumir 10 a 15 mililitros de líquido por kilogramo de peso, y es el día en que empieza la dieta baja en residuos. Claro. Una dieta baja en residuos es la que limita bastante el consumo de fibra. 10 a 20 gramos en total en todo el día, que es poco. Es poco. El día 5 son 10 mililitros por kilogramo de peso. Litro y alguito. Y el día 6, que es el día del pesaje, absolutamente nada de líquido. Algo que me gusta hacer a mí bastante es empezar el día con café. Sí. ¿No? Un café con muy poco volumen de líquido cargado para poder terminar de botar todo el líquido que sea posible y aparte no estar como letárgico. No, lo que quieres hacer en ese último día es mantenerte en constante movimiento para poder seguir quemando esos kilómetros que te quedan y sí o sí estás en el sauna. Claro. ¿No? Si estás en el sauna, si estás abrigado. Es solamente ese último periodo que estás tratando de sudar y de deshidratarte. Entonces, durante este tiempo has estado entrenando, has aumentado tu frecuencia de consumo, frecuencia de entrenamiento, has aumentado un poquito la intensidad, has estado en restricción calórica, te has sobrehidratado para después deshidratarte y los últimos 2 días, solamente los últimos 2 días, no más que esto, puedes hacer ejercicio sobreabrigado o empezar con los saunas o exposición a calor para seguir sudando. Lo que normalmente se ve, por alguna razón, honestamente no entiendo por qué, es que pues un mes antes de la competición están ya entrenando con los trajes térmicos, están saliendo a caminar forrados en bolsa. Sí. No hay ningún tipo de sustento que diga que eso funciona. Incluso se ven no deportistas también en el gimnasio Sí. ahí con triple casaca. Me imagino que tú cuando te cruzas a alguien en el gimnasio pues con cortaviento de plástico y casaca y capucha, pues es el momento en el que dices, pucha, la desinformación que existe en el ámbito de nutrición deportiva es enorme, ¿no? Sí. Es enorme y en realidad pues lamentablemente acercarte a esa persona y decirle, oye, por si acaso lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, normalmente no funciona, ¿no? No es de las mejores maneras de poder abordarlo. Ahora, sigamos con esto. Llegas al pesaje, ¿bien? Sí, obviamente vas a llegar deshidratado, vas a llegar de mal humor, vas a llegar sintiéndote mal. Es lo normal. Sí. Bien, lamentablemente. Te pesas, das el peso. ¿Cómo haces para recuperar este peso de la mejor manera posible? Este protocolo de reposición es probablemente lo más importante que puedes hacer porque tienes que reponer líquido y glucógeno de la mejor manera posible. ¿Cuánto líquido? Debes recuperar 150% del peso perdido. Entonces, lo que perdiste en esa deshidratación, más 50%. ¿Cómo hacer? Entonces, por ejemplo, yo perdí de los 7 kilos que tenía que perder para poder dar el pesaje, perdí 4 de líquido. Es una hipótesis, ¿no? Sí. En un caso hipotético. Tengo que entonces reponer 6 litros de líquido lo antes posible. En esos 6 litros de líquido debo tener una concentración de sodio ideal. La concentración de sodio ideal son 50 a 60 milimoles de sodio por litro. ¿Qué son 60 milimoles? No se preocupen, ya hicimos la conversión. Es 1.1 gramo de sodio que se traduce a 2.75 gramos de sal de mesa por litro de agua. ¿Qué quiere decir? Que en esos 6 litros tengo que poner 17 gramos de sal. En esos 6 litros de agua que vas a consumir en las siguientes horas, 16 gramos de sal, 17. Claro. Entonces me peso y agarro mis 6 litros de agua y con 17 gramos de sal y me lo seco. Como debe, seco. No, ya tenemos que tener en consideración el vaciamiento gástrico. Claro. El vaciamiento gástrico se refiere a cuánto se demora el estómago en agarrar el líquido que tienes ahí y sacarlo del estómago, pasarlo al intestino delgado y absorberlo. Un ratio de vaciamiento gástrico bastante generoso es 900 mililitros a 1 litro por hora. Entonces sabes que de esos 6 litros que tienes mezclados debes tomar aproximadamente 1 litro por hora. Claro. Esto sí va a variar dependiendo del peso de la persona, pero de nuevo es un ratio bastante general. Entonces tengo que tomar 6 litros de líquido con sal
en las siguientes 5 horas, 6 horas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tomo eso sin sal? Ajá, qué buena pregunta. Y que es lo mismo que sucede con las personas que hacen actividad física extenuante en condiciones ambientales de calor, Sí. tomando solamente agua, que controversialmente se deshidratan. Bien, aumentan más volumen de líquido sin aumentar soluto. Entonces, por gradiente de concentración, las células se siguen deshidratando. Claro, que incluso puede terminar en un cuadro de hiponatremia que es súper grave, ¿no? Exacto. Lo peligroso durante el momento de pérdida de peso es estar severamente deshidratado. Y lo peligroso al momento de reabastecer es la hiponatremia. Claro. Es demasiado líquido sin las sales que has perdido al momento que has sudado. Sí. Ahora, en alimentos, bien, ¿cómo hacer para recuperar ese glucógeno muscular perdido? ¿Qué es lo que normalmente estás perdiendo? No estás perdiendo, hipotéticamente no estás perdiendo masa muscular. Claro. Es 1.2 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso por hora por las siguientes 4 horas. Entonces, cada hora tienes que comer 96 gramos de carbohidratos por las siguientes 4 horas. Esto es aparte de la comida que deberías tener en tu normal. Entonces, deberías seguir con tu plan alimenticio cuadrado, tener, por ejemplo, si te pesas a las 3 de la tarde, almuerzas, 1 hora después, 96 gramos de carbohidratos. 1 hora después, 96 gramos de carbohidratos. Ahí tienes tu media tarde, normal de tu plan alimenticio, que podría ser un scoop de proteína, unas galletas, etc. 1 hora después, 96 gramos de carbohidratos. 1 hora después, 96 gramos de carbohidratos. Y ahí cenas. Uh-huh. Lo importante durante este periodo de reabastecimiento es entender que hay que evitar la sobrecompensación. Claro. Muchas veces, porque claro, no te dicen cómo hacer estos protocolos, te recontramatas de hambre, te recontramatas de sed, la estás pasando muy mal, te pesas, inmediatamente pide chifa. Pizza también. Pide hamburguesas, pide chocolates. De hecho, lo he visto yo personalmente con una atleta que seguía, que no era de las personas más comprensivas del mundo. Y le dije, le armé toda una estructura de cómo debería hacer su reabastecimiento, lo que debería comer, cuánto debería tomar, cómo hacer para mezclar su rehidratante con agua y con sal, etc. Terminó el pesaje y lo vi que se fue corriendo a una mochila que tenía escondida en el recinto de entrenamiento. La abrió y sacó cuacuá, sacó pingüinos marinela, sacó chocolate, sacó gaseosa. Eso se ve mucho en culturismo, que ya lo vamos a conversar también. Me imagino que en culturismo, por cómo son los culturistas que en verdad investigan todo, sí tiene un sustento, porque de hecho estás teniendo, pues en gaseosa estás teniendo sodio, estás teniendo azúcar, que es más o menos lo que quieres reabastecer, ¿no? La cosa es medirlo. Claro. No, la cosa es tenerlo bien cuadrado. No es ningún problema, ¿no? Obviamente, quieres evitar la mayor cantidad de ultraprocesados y comida chatarra para no tener ningún problema intestinal un día antes de competir. Claro. Pero de que se hace, se hace. Y de hecho, con eso terminamos de esta primera parte del episodio, que es justamente un protocolo de corte de peso. Hemos visto para qué se hace, hemos visto qué es lo que se hace, hemos visto los problemas de salud o, digamos, los efectos que tiene en el cuerpo, y hemos visto qué es lo que recomendamos nosotros, cómo hacer una pérdida de peso acelerada para un evento deportivo específico de la mejor manera. Y yo creo que hay otra cosa importante antes de cerrar este tema, Uh-huh. que es que, bueno, yo he tenido la oportunidad también de trabajar algún tiempo con una selección de taekwondo, Uh-huh. y hay que ser realistas con el peso al que estamos apuntando para competir, ¿no? Como creo que te comenté la otra vez, un chico que más grasa no iba a perder, Uh-huh. más músculo no iba a perder, creo que pesaba 60 y pico y lo querían hacer competir en 50 y pico en una semana. Y medía 1,80, creo, ¿no? Entonces ahí era alto. Claro. Lo logró, pero ya, o sea, ¿con qué calidad estás llegando a la competencia? Independientemente no del rendimiento, ya estamos tocando bastante la salud. Sí, y no solamente la salud, sino también la longevidad de ese atleta en alto rendimiento, ¿no? Sí. Porque pues lamentablemente se ven atletas que terminan quebrados a los 22, 23 años, cuando sobre todo en deportes de combate son deportes que deberían ser longevos, ¿no? Porque la fuerza máxima de un individuo no llega hasta los 26, 35 años, creo que es ese rango, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, Diego. Pasemos al siguiente punto, que es el que vas a llevar tú, que es el peak week. Sí. A ver, una puesta a punto o peak week. Primero vamos a tocar un poco lo que es el culturismo. Uh-huh. Creo que es importante.
El culturismo, si bien aún no es considerado un deporte por el mismo hecho que está muy vinculado al uso de sustancias dopantes, Claro. aunque el culturismo natural sí debería ir creciendo como deporte porque lo que se trata es evitar el uso de sustancias dopantes, lógicamente. Pero ¿qué es el culturismo? Es un deporte en donde, a diferencia de otros deportes, no se busca llegar con el máximo rendimiento posible a la competencia, sino con el mejor look posible, incluso sacrificando el rendimiento. Estética. Sí, que es bastante curioso. Claro. Evidentemente hay varias categorías dentro de las competencias, ¿no? Por ejemplo, en lo que es hombres tenemos Men Physique, que es el que sale en bañador o en short de baño. Que es una ropa de baño larga, ¿verdad? Sí, puede estar ligeramente por encima de la rodilla. Uh-huh. Cada vez las llevan un poco más cortas igual, ¿no? Pero, o sea, las cosas van cambiando. Sí. Y tenemos, no sé, Open, por ejemplo, que es la categoría donde salen en zunga. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Men Physique y Open? Teóricamente, que el Open debería, que es el famoso culturista, ¿no? Uh-huh. Como Arnold, por ejemplo, debería llegar más seco y más musculado que el Men Physique. El Men Physique es como el que llega a la playa con el cuerpo de verano que tiene el mejor look posible. Pero no así brutalmente grande y seco. Teóricamente. Pero hoy en día gana el que llega más grande y más seco, siempre y cuando mantenga la línea de Men Physique. Claro, ¿no? claro. Y lo mismo pasa con mujeres. Bikini vendría a ser el equivalente de Men Physique, que es como la chica que llega con el mejor cuerpo a la playa, nuevamente. A ver, mejor cuerpo a la playa, creo que teniendo en cuenta que es un deporte estético, ¿no? Porque tampoco hay que normalizar el hecho de llegar así, digamos, a la playa. Es que no es normal, ¿no? De hecho, tampoco es salud, digo. Sí. Sí. Y a diferencia de bikini, ponte está figure, que es otra categoría que es común en culturismo natural, donde se busca un nivel de musculación mucho mayor y un porcentaje de graso mucho menor. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es la Peak Week? Es una estrategia que se suele usar una semana previa a competencia para potenciar tu físico visualmente, ¿no? Entonces, primero hay que entender que una Peak Week solo se debería usar o solo es útil si el trabajo ya está hecho. No es una estrategia para perder grasa y muchas veces hay gente que te mete el término de a mí solo me falta botar un poquito de agua. No, estás a 8, o sea, compites mañana y estás a 8 semanas de competencia porque tienes que perder grasa y lo único que vas a lograr metiendo una carga de hidratos es probablemente borrarte. Ya, más no perder grasa y estar mejor. Claro, es que no es para perder grasa, es una estrategia en la que básicamente juegas con la apariencia visual. ¿Y cuál es el Pit Week Network? Por lo tanto, es jugar con carbohidratos, agua y sodio, que son tres cosas que vienen de la mano, ¿no? Como sabemos. Sodio / potasio también. Y algunos términos que me parecen interesantes definir, que los voy a ir repitiendo a lo largo de esta sección, es flat, que flat es plano, o sea, es cuando te ves y ponte no vascularizas, no se ve el músculo pegado a la piel, sino te ves como vacío. Ya, como que no hay venas. Sí, pero más que a nivel de vascularidad es como que no es el músculo rocoso. Como con estrías. Te ves súper plano, como si no... Como si estás definido, ok, pero te falta como esa sensación de que estás con el músculo ahí apretando la piel. Flat. Claro, yo lo digo así porque yo lo he visto y lo entiendo, porque son términos al final súper subjetivos, pero bueno, eso es flat. Luego está full, que hace referencia a lo contrario de flat, que es tener al músculo empujando contra la piel. No ver eso que la persona tú la ves y dices, este va a estallar en cualquier momento, claro. ¿no? Que es lo que todos deseamos. Y luego viene el término spilled o spillover, que traducido al español sería como derramamiento, que básicamente es cuando en el afán de cargar, o sea, de ingerir más hidratos para verte más lleno o más full, esta glucosa o estos carbohidratos, estos azúcares que no se han podido almacenar como se quería, se van al fluido intersticial y jalan agua con ellos y por ende pierdes definición en puntos. No porque hayas ganado grasa, sino porque en esa zona hay una acumulación de agua que no deseas, que te impide ver la definición que has llegado a tener, ¿no? Y bueno, ya últimos dos términos o tres términos son tight, que hace referencia a la piel pegada al músculo, dry, que hace referencia a poca agua a nivel subcutáneo, que es lo que estamos buscando. O sea, ¿por qué? Porque mientras menos agua hay a nivel subcutáneo, pues más pegado nos vamos a ver la piel al músculo. Y luego está vascular, que es vascularizado, y lean, que es pues bajo en grasa.
¿no? Entonces, flat, que es verte sin el músculo como redondo, Sí, ¿no? Full, que es lo contrario, verte súper lleno. sí, redondo. Spilled o spillover, que es cuando, sí, corrígeme si me equivoco, pero el agua y el carbohidrato salen del músculo al espacio intersticial. Sí, no solamente carbohidrato, que ya lo vamos a ver más adelante, Ajá. pero eso es cuando alguien dice se te ve borrado. Ya. Pero no es, ojo, no es alto en grasa o con grasa, porque ahí no deberías competir. Simplemente No. que hay algo entre el músculo y la piel. Es cuando estabas bien y de repente uno que tú dices, ayer estaba fantástico, ¿qué pasó? Pues spillover es lo que pasó. ¿no? Bien. No bien. es una persona que tú dices, este no va a llegar. No, es uno que estaba increíble la noche anterior Ujú. y el día de la competencia está terrible. Claro, ¿no? claro. Tenemos tight, que es apretado, que creo que sí es la piel pegada al músculo. Sí. Vascular y lean. Lean es limpio, bajo en grasa. Claro. ¿no? Y hay que entender que una peak week debe ser medible, predecible y reproducible. ¿no? Y como preparador, tú tienes que probarlo con tu atleta, Ujú. medirlo y poder cuantificarlo y poder replicarlo. Y para eso tienes que saber cómo ha estado haciendo su dieta a nivel de calorías y reparto de macros, Claro. cómo ha estado haciendo su consumo de agua y cómo ha estado haciendo su consumo también de sodio, que es un poco menos importante, pero lo más importante es conocer el consumo de macros. Pero lo más importante es que esté en un buen punto, Claro. porque eso no tiene sentido si es que no llegas a un buen punto. Hay como una idealización de la peak week diciendo como, bueno, no he logrado hacer lo que tenía que hacer para esta preparación, pero en esta semana la salvo. Y no es así. Claro. O sea, no hay nada que salvar, tipo. Incluso en muchos casos es mejor no hacer peak week. Incluso en gente que ha llegado bien. Porque hay gente que ha llegado tan bien y que se le ve tan llena y tan chévere y tan vascularizada que está full. No está flat. Estás dry, digamos, todos los términos que te he dicho, positivos. ¿Para qué tocar? Claro. O sea, si algo te está yendo perfecto, mejor no toques nada, te arriesgas, ¿no? A menos que lo hayas probado previamente. Tú tienes una manera de explicar esto que haces como una analogía de una torta, creo, y le dices como esto acá es como la... ¿La cereza del pastel? Sí. ¿Cómo Sí. es que lo dices? Claro, o sea, al final, a ver, llegar bien a la competencia es probablemente la torta en sí, ¿no? Ujú. Ya si seguimos yendo un poco más a fondo, no sé, la cubierta de la torta puede ser la manipulación de carbohidratos y agua, y ya las cerezas, pues es la manipulación de sodio, ¿no? Claro. Y más o menos, o sea, hay que entender por qué carbohidratos, por qué agua y por qué sodio, ¿no? Básicamente, los carbohidratos, porque hay que entender que cuando uno consume carbohidratos, esto se degrada en glucosa, por la vena porta va al hígado, y cuando el hígado ya sobrepasa sus límites, va al músculo a almacenarse como glucógeno. ¿Y por qué es interesante? Porque el glucógeno, o sea, que es una proteína a nivel muscular, se almacena en un complejo determinado, glucógeno-glucogenina, que tiene un efecto osmótico, o sea, que jala agua. Y hay un ratio que más o menos por cada gramo de glucógeno se absorben también 2.7 a 4 gramos de agua. ¿Y eso qué hace? Pues darle un mayor volumen al músculo. ¿Has ganado masa muscular? No. ¿Me importa? No. ¿Te ves mejor? Sí. Esto es lo importante al final. Claro. ¿no? Y por lo tanto, el agua... otra cosa interesante con respecto a los carbohidratos es esta posible supercompensación, ¿no? Que es algo que se ha visto más en deportes de resistencia, pero que se suele pautar también en culturismo, que es hacer una descarga de carbohidratos por unos cuantos días, unos 3 días, y luego meter una carga. Al día de hoy se ha visto que no es necesario, pero aparentemente el hecho de descargar primero puede hacer que haya una supercompensación y que la glucógeno sintasa, que es la enzima encargada de sintetizar este glucógeno, de crearlo, sea más eficiente. Entonces ahí es como podría ser interesante jugar con eso. Con respecto al agua, ya mencioné previamente este ratio glucógeno-agua, ¿no? Que más o menos por cada gramo de glucógeno aproximadamente hay 2,7 a 4 gramos de agua, ¿no? Que al final nos va a interesar porque obviamente va a aumentar el volumen del músculo. No masa muscular, pero sí el aspecto visual va a mejorar. Y una cosa que me parece súper interesante con respecto al agua, y por qué es importante. El 60% del cuerpo es agua, ¿no? Dentro de ese 60%, si partimos de eso con un 100%, el 65% es agua intracelular y el 35% es agua extracelular. O sea, intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula. Si agarramos el agua extracelular como un 100%, nuevamente, me parece que el 80% del agua extracelular es el fluido intersticial y el otro 20% es el plasma sanguíneo, por ejemplo, y otras cosas.
Entonces, primero no se puede perder agua selectivamente. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque lo que hace que se dé el spillover es este mayor desplace de agua en el espacio extracelular. Perdón, en el espacio intersticial, en el líquido intersticial. Y no tiene sentido hacer cortes de agua justamente porque no hay, no solamente no se va a lograr una deshidratación selectiva, sino que además no es el agua lo que te va a generar el spillover. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando tú saturas la cantidad de glucosa que se puede sintetizar como glucógeno, esa glucosa va a ir al espacio intersticial y por un efecto osmótico va a jalar más agua. Entonces te vas a ver borrado o blurry, creo que es el término en inglés. Que se suele ver mucho en el culturismo no natural, que ahí están permitidos el uso de diuréticos, lógicamente. O más que permitidos, no están restringidos, digamos, ¿no? Mientras que obviamente en el culturismo natural te hacen un test antidoping para ver que no estés usando diuréticos y que no los hayas usado en el último periodo de tiempo. ¿Por qué es peligroso usar diuréticos? Básicamente porque la gran mayoría son ahorradores de potasio. Y lo que hace la gente es corta el sodio, toma estos ahorradores de potasio, corta el agua y toma potasio. Entonces, ¿qué terminas? Claro. Con hipercalemia y con probablemente un infarto, ¿no? ¿Y por qué tampoco tiene sentido cortar el sodio? Y esta parte es súper interesante, porque el sodio tiene múltiples funciones. Y ya pasando al tema de sodio, que bueno, al final está relacionado con el agua y con los carbohidratos. Y con el potasio. Sabemos que para que se absorban los carbohidratos a nivel intestinal, o sea, para que se absorban dentro del intestino, pasan por un transportador llamado SGLT1. Para que entren los carbohidratos, es necesario que ingresen con sodio. Son dependientes de sodio, digamos. Entonces ya tenemos la primera ventaja de no limitar el consumo de sodio. Una correcta absorción de los carbohidratos. Luego sabemos que cuando este sodio está en el espacio intracelular, para que salga nuevamente es necesario, para que entre el potasio que está afuera es necesario que el sodio salga. Me parece que entran 2 potasios y salen 3 sodios. Este sodio que primeramente ha entrado con la glucosa va a salir para que entre el potasio. ¿Y por qué es esto importante? ¿Y por qué la gente cree que se debe restringir el sodio? Porque se suele pensar, como hay más sodio en el espacio extracelular, entonces yo lo corto y disminuye el agua extracelular. No. ¿Por qué pasa si tú cortas el sodio? Que el potasio no va a poder entrar. Claro. ¿Y qué pasa si el potasio no entra? Que ese potasio se va a ir al fluido intersticial, va a jalar agua y puedes hacer un spillover también, no por glucosa, sino por potasio. Así como también por sodio si es que tu consumo es excesivo, ¿no? Además, y no menos importante, el sodio va a aumentar el volumen plasmático, lo que va a favorecer la vascularización y por ende vas a tener un look más superior, digamos, sobre tarima, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto ya en las puestas a punto, en las peak weeks? Hay varios tipos de protocolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el front load picking. ¿Qué es el front load picking? Hace referencia a una carga frontal, ¿no? ¿Qué significa eso? Meter carbohidratos altos los 2-3 primeros días de la puesta a punto, que suele durar 7 días, siendo estos días o probablemente la carga en aumento hasta el punto en el que haces spillover. Buscas el spillover. No necesariamente, pero no está mal que lo busques. Buscas el spillover y dices, ok, en este punto he tenido un spillover y luego metes un día para limpiar ese spillover. ¿Cómo lo limpias? Con un día bajo en carbos. Claro. Y luego subes, haces una carga, pero con la cantidad de carbohidratos con la que sabes que no vas a hacer el spillover porque ya lo has probado en los días previos. Claro. Este protocolo es súper interesante si es que el atleta no ha probado una puesta a punto o no ha hecho un simulacro de puesta a punto, porque es la menos arriesgada. Claro, lo ves, lo controlas, ajustas. Sí, pero puede ser la que tenga menos impacto visual, digamos. Por lo que puede ser interesante en Memphis y en bikini, donde no buscas un look, en teoría no buscas un look extremadamente rocoso y curtido, ¿no? Sino más bien un look de playa, ¿no? No extremadamente muscular, donde al final, por lo menos en Memphis, en mi experiencia, lo más interesante es que el abdomen se vea bien. O sea, yo no sacrificaría en un men physical que estoy llevando, o yo no me sacrificaría a mí por llegar un poco más grande, perder el abdomen, cuando es probablemente lo que más interese. En culturismo tienes imagínate, un pequeño spillover en el abdomen, pequeño, pero se te ve brutalmente más grande que los demás, es probable que ganes. En men physique, siendo más estético, creo yo,
pues te estás jugando un primer puesto por llegar un poco más grande. Que al final, claro, puede ser el más grande, pero si el otro tiene mejor línea, el más está más definido, o no necesariamente más definido, pero se le ve más definido porque no tiene el spillover, probablemente te gane. Bueno, luego ya tenemos el mid-load picking, por ejemplo, que es similar, que tiene 3 días low, o sea, 3 días bajos en carbos. Empiezas bajo. Empiezas bajos. Luego tienes 2 días altos, donde quizás igual rozas el spillover, y luego 2 días bajos nuevamente, para limpiar ese spillover, que también es interesante en categorías como nuevamente bikini, men physique. Luego tienes el slow back picking, ¿no? Que es comenzar low e ir subiendo hasta llegar a un pico de carbohidratos el día previo. Que evidentemente es mucho más arriesgado, porque ¿qué pasa si tú compites el sábado y el viernes haces spillover? Te la juegas. Claro. Pero puede ser más interesante para categorías en las que se busca un mayor tamaño, ¿no? Por ejemplo. O que ya lo hayas probado, ¿no? O que ya lo hayas probado, que al final es lo más importante en mi experiencia como preparador. Luego está el backload picking, que es 3-4 días para depletar con 50-100 gramos de carbos, o sea, 4 días bien bajitos, y luego meter un pico el día previo o los 2 días previos, un pico de carga, o sea, meter una carga fuerte. Ahí te la juegas aún más, porque estás buscando este efecto de supercompensación, que en teoría vas a mejorar la síntesis de glucógeno un 10-20% más, pero con la capacidad de spillover. Esto obviamente es más interesante en categorías como Open, donde se busca un mayor tamaño. Y ya luego tenemos 2 estrategias más interesantes, que son el backload picking, pero con cleanup, que eso significa, es tal cual el backload picking, o sea, el que te he dicho hace un rato, solo que el último día metes un cleanup, o sea, bajas un poco los carbos para limpiar el posible spillover. Claro. Y ya después está el rapid backload picking, que es el más arriesgado, que son 4 o 5 días low y 2 días muy high, o sea, con 10 a 16 gramos por kilo de peso de carbohidratos. O sea, alucina eso. Con el ejemplo que tú decías, por ejemplo, de 80 kilos, estamos hablando pues de 800 mil y pico gramos de carbos. Que claro, o sea, estás metiendo 800 gramos de carbos partiendo de haber metido 40 los días previos. O sea, te juegas un spillover casi al 100%. Y luego está uno que es una propuesta que por lo menos es como yo he competido y no se habla de esto en el libro que he revisado, pero es interesante, es el lineal load. ¿Qué significa eso? Ni siquiera tiene que ser dentro de la semana previa, que es lo típico, sino ya estás en el punto y con mucha anticipación ir subiendo los carbohidratos muy lento y ya ni siquiera hacer una peak week, sino te ves bien, para qué manipular las variables y seguir subiendo los carbos evitando que sea un spillover, ¿no? Y simple. En cuanto al sodio, es muy normal que el sodio suba en los días en los que hay mayor carga de hidratos, por lógica. Claro. Y el agua se suele mantener constante. Los autores de este libro, me parece que son Fitchen, como mencioné, y Wilson, creo, decían que lo ideal sería mantener el agua estable en unos 5 litros, por ejemplo, incluso el día previo a competencia. Mantener el líquido, porque claro, como dijiste, no hay ninguna razón para cortarlo. Ellos consideran que no hay motivo por el cual debas reducir el agua. Y luego, ¿qué hacer el show day, el día de competencia? Primero, en los días altos en carbos hay que tener una dieta baja en residuos, ¿no? Que es un poco lo mismo que ya explicaste. Baja en residuos o con una disminución drástica de fibra, que es un poco lo mismo, que es importante justamente para evitar problemas en la digestión, ralentizar el vaciamiento gástrico y llegar quizás con algo de retención. Y otra cosa que es importante es no probar alimentos que no hayas probado previamente. Claro. O sea, que me han dicho que tal cosa. No, si bien has comido de arroz y pollo, quédate con el arroz y pollo. Claro, porque una diarrea, pues por algo que te mueva un poco, te puede malograr toda la preparación. O sea, olvídate, hay alimentos que puedan ser súper digeribles teóricamente, pero si tu cuerpo no está acostumbrado a meter esos alimentos y estás con un estrés encima altísimo, no te arriesgues. O sea, estás con un estrés psicológico y fisiológico, claro, ¿no? Luego, en el día de competencia es interesante despertarte muy temprano, meter un pequeño bombeo, porque al final hay que entender que bombear el músculo, primero para ver cómo estás, ¿no? Para ver cómo te verías, si estás muy flat, si estás full, y luego, además, teóricamente, el hecho de bombear el músculo podría mejorar la captación de glucosa por el músculo, que es lo que nos interesa. Y luego meter fuentes de carbohidratos unidas con pequeños trocitos de proteína, trocitos de pollo, por ejemplo, para fijar, para mejorar la síntesis de glucógeno y también para ralentizar un poco su vaciamiento, que tampoco sea tan rápido. Claro. No forzar el agua, tampoco forzar la sed. Por ejemplo, unos 350 mililitros por hora, que sería un vaso un poquito más, estaría bastante bien. Yo también soy partidario de comenzar el día con un café
que te puede ayudar a botar un poco más de agua, y añadir una cucharadita de sal, unos 40-60 minutos antes de competir, que en mi experiencia es mucho más, que más o menos son pues 500 a 2 gramos de sodio, ¿no? Que al final es justamente por lo que dije, para aumentar el volumen plasmático. Y también puede ser interesante meter cafeína unos 20-30 minutos antes. Antes de subirte a la tarima. Sí, para aumentar, de hecho, incluso tu mood en la tarima. O sea, estar más como focus y más, como un mejor mood al final. Y también por algunos efectos que pueda tener a nivel de vascularización quizás. Luego, ya entrando un poco más a la evidencia científica, hay un par de estudios que me parecen interesantes, ¿no? Uno, solo para mencionarlo, es uno realizado por Andrew Chappell, me parece que en el año 2017, que lo que hizo fue entrevistar a 81 atletas que habían salido del campeonato mundial de culturismo británico natural. Y lo que vieron fue que el 6.2% no hicieron ningún protocolo de peak week, o sea, uno bastante bajo, y que el resto sí hicieron, ¿no? Que las variables más manipuladas fueron la carga o descarga de carbohidratos. Luego agua, luego sodio y luego muchas más como consumo de alcohol, consumo de vitamina C, diente de león, entre otras. Claro. ¿No? Que pueden ser interesantes, pero... ¿En este estudio estaba lo de levantar las piernas, no? No, en este estudio no, pero es algo muy típico también. Y luego tenemos ya una revisión narrativa que hace el grupo de Escalante con Barakat, que de hecho creo que son los que más pilotan estudios con respecto a culturismo, lo que más lo están haciendo, porque hay muy poca evidencia al respecto, que también te habla un poco de que el objetivo es llegar lo más full posible y también más dry, ¿no? Minimizando la menor cantidad de agua subcutánea. ¿Y qué te dice? Que es interesante. O sea, ¿qué te dice que no haya dicho yo ya previamente con lo que he mencionado? Esto de, bueno, que al final tener una deshidratación puede disminuir el volumen plasmático, que es un poco lo que tú has dicho también en el tema de corte de peso, lo que va a hacer que los vasoreceptores de las arterias busquen, o sea, manden señales para que se ahorre agua. Y al final lo que forzarías es una retención de líquidos. Claro. ¿No? Caso contrario, ¿qué pasa si yo me pongo patas para arriba por un buen periodo de tiempo? Incluso, por ejemplo, con las piernas a 40 grados de inclinación hacia arriba por unas 12-24 horas, puede ser interesante porque va a aumentar el retorno venoso. Claro. ¿Y eso qué va a hacer? Que se aumente un efecto que se llama factor natriurético auricular, que lo que va a hacer es aumentar la excreción de sodio y por lo tanto la micción, y por ende disminuir la retención de líquidos, ¿no? Claro. Y es muy común, de hecho, si tú vas a una competencia de culturismo, a ver a todos tapaditos con sábanas para no estar en frío y con las piernas levantadas. Incluso yo tengo un montón de experiencias con mi preparador de mandarle una foto, ponte patas para arriba unas cuantas horas, ¿no? Y esa es como la forma en la cual arreglan un problema de retención de líquido. Puede ayudar, sí. De hecho, puede ayudar. Incluso yo recuerdo que cuando era pequeño alguna vez se me bajó la presión, no me acuerdo por qué, y de hecho el doctor me dijo, porque fue por una llamada, que ponga las piernas en alto. Al final lo que va a hacer levantar las piernas es subir la presión arterial, claro. ¿No? ¿Qué también dice este artículo que no nos dicen en el libro? El tema de el fat loading, que es algo curioso, que nos dicen que los triglicéridos intramusculares, que es la forma en la que se almacena la grasa a nivel muscular, pueden significar el 1% del peso muscular. Y que en ratas, hacer un protocolo de fat load, o sea, comer más grasa de lo normal, puede hacer que este peso llegue hasta el 2%. Ahora, ¿tendrá un impacto visual? No se sabe. Claro. Entonces, lo que nos propone este artículo es hacer 3 días de descarga de hidratos, pero un fat load, que por un lado puedes depletar los depósitos de glucógeno para luego supercompensar, pero al mismo tiempo aumentar tu cantidad de triglicéridos intramusculares de forma teórica, ¿no? Okay. Metiendo, ¿cuánto? Por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos y por acá lo tengo, me parece que entre 1,5 a 2 gramos por kilo de peso de grasa, ¿no? Que es bastante. Y es bien poco carbohidrato también, ¿no? Sí. Y los días de carga, que vendrían a ser los siguientes, ponte, eso es partiendo, claro, son 3 días de descarga, 2 días de descarga, donde sueles irte a de 4 a 12 gramos por kilo de peso de carbohidratos y 0,5, 0,4 de grasa, ¿no? Ya ajustando. La proteína obviamente va a aumentar los días de descarga de hidratos como para compensar y va a bajar los días de carga. Al final la proteína da igual en esas circunstancias. Y luego el día previo, en vez de clean up, ellos le denominan dry out,
que es como una estrategia para botar el agua sobrante. Entonces, ¿qué hacen ahí? Bajan un poco los carbohidratos, pero no al punto de descarga, sino entre 1 a 3 gramos por kilo de peso, suben un poco la grasa y suben un poco la proteína, como para terminar de botar el agua sobrante. Y por ejemplo, en cuanto a líquidos, proponen un protocolo también de carga y descarga. Ellos recomiendan 3 días de 100 mililitros por kilo de peso y un último día de 15 mililitros por kilo de peso. Finalmente, en cuanto al sodio, dicen que los días de carga, el último día de descarga deberías aumentar un 30% de lo que venías consumiendo, luego los 2 días de carga un 40% y 40%, y el último día un menos 20% de lo que venías consumiendo en base. ¿Y eso para qué? También para jugar un poco con la carga y descarga. No significa cortar algo, pero sí reducirlo. Y esto no es que lo tengamos que hacer todos, es lo que nos proponen los autores, ¿no? Literalmente. Y bueno, es un poco eso lo que se propone en esta revisión, y también te dicen qué hacer el día de la competencia dependiendo de cómo te despiertas, ¿no? Que es subjetivo, ¿verdad? Te tienes que ver y ver cómo te... Y tu preparador muchas veces tiene que estar ahí. Es como, claro, estás flat, pues probablemente debas consumir, bombea y mete carbos y sal, ¿no? Y un poco de agua. Estás full y un poco retenido, pues probablemente tengas que reducir el consumo de carbos o quizás incluso meter un pequeño ayuno hasta estar más cercano a la competencia y listo, ¿no? Y de hecho, en mi experiencia como competidor, yo muchas veces lo que he hecho, o sea, a ver, todas mis peak weeks han sido distintas entre sí. Sí. Sí, nunca he hecho un protocolo muy específico, simplemente ha sido como, bueno, la primera vez que competí, sí, me acuerdo que hice descarga, carga, me retuve y metí descarga, ¿no? Por ejemplo, no llegué a meter ese segundo día de carga. ¿Qué tan notorio es o qué tan notoria es la retención? Es muy notoria. Muy notoria. Sí, sobre todo cuando tú eres competidor, porque siempre te chancas más a ti mismo. Claro. Y o sea, tú sabes que no te estás viendo como quisieras verte. Tú sabes que no quisieras salir hacia tarima y sabes que estás un día. Entonces entras un poco en pánico. Claro. Y nada, básicamente el día de... Y bueno, las otras veces que he podido competir han sido más un lineal load, que es un poco lo que te explicaba. Y simplemente si había algún día en el que me veía un poco más retenido, pues se ajustaban un poco más la cantidad de hidratos. Incluso a mí me ha venido muy bien meter un día de clean up el día previo. Casi siempre lo hago. O sea, sin basarnos en un protocolo específico, sino que yo creo que al final eso es el culturismo, es estar ahí con tu atleta e ir ajustando las cosas según cómo te despiertas, según cómo vas yendo a lo largo del día, ¿no? Porque al final tú puedes tener una hoja de ruta bien trazada, que es lo importante, pero van a haber cosas que al final uno tenga que ir cambiando. Y otra cosa es el día de competencia. En mi caso casi siempre ha sido un desayuno no tan alto en carbohidratos. De hecho me suelo meter 70 gramos de galletas de arroz con muy poco pollo, unos 50 gramos. Luego, muchas veces no he vuelto a meter otra comida hasta la competencia, incluso habiendo pasado 6-7 horas. Y ya minutos previos, cuando he comenzado a bombear, como unos 40-50 minutos antes, he metido galletas de arroz con sal. O mejor dicho, sal con galletas de arroz, ¿no? ¿Cuánta sal? Mucha. Mucha. O sea, no te le he pesado, es mucha sal. Y nunca me he quejado con el look con el que salió en competencia, claro. ¿no? De hecho, yo he llevado ya a 2 personas a competir. Cuando yo las he sacado con protocolos de descarga y carga y dry out o clean up, y me ha ido muy bien, considero yo. De hecho, hay gente con la que probaría otros protocolos, pero siempre haciendo previamente una prueba, un simulacro. Al final, si te arriesgas, pues sales perjudicado y te puedes cargar una competencia, una preparación que llevas después de 8 meses. Años, tal vez, si no, también. Años también. Y ya para cerrar, el último artículo que hay al respecto, que también es por el grupo de Escalante y Barakat, es súper interesante. Es un estudio quizás no poco replicable, pero poco extrapolable, porque es un caso de estudio con un individuo. Y es curioso porque el individuo es el autor principal, es Barakat, claro, que no solamente es investigador, sino que también es culturista natural. Entonces, ¿qué pasa? Que Barakat tenía un show en 6 días, y este estudio es una puesta a punto de 6 días, donde se monitorizan desde el día 1 hasta el día 6, que vendría a ser el día de competencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hizo? Las medidas se hicieron siempre con un ayuno de 8 horas, o sea, post haber dormido, y por 6 días a las 8 de la mañana, salvo el día de competencia que se hizo a las 5 de la mañana por temas de logística. Entonces él se levantaba y tomaba 400 mililitros de agua, 470, luego recolectaba, eso se lo tomaba luego de recolectar la primera orina, y
al despertar en casa, se pesaba. Luego iba al laboratorio, medía la gravedad específica de la orina, Claro. medía la masa corporal, medía la composición corporal por DEXA, medía la cantidad de agua intra y extracelular y el ratio entre ambas, y también el grosor muscular de forma objetiva, ¿no? Mediante ultrasonido. Ya. Y además, de forma subjetiva, mediante percepción. Creó una escala, ¿no? Sí, mediante percepción basado en ciertas preguntas como ¿qué tan full ves tu músculo? Claro. ¿Qué tanto sientes que el músculo empuja contra la piel? ¿Qué tan vascularizado estás? Con esas preguntas, con una escala del 1 al 10 determinaba qué tan full se encontraba, ¿no? Entonces, básicamente, él tuvo 3 días de deload con 1.56 gramos por kilo de peso de grasa, que es un montón, que es como un fat load, 1.16 de carbos, que es bastante bajo, y casi 100 mililitros de agua. Luego metió 2 días de carga con 8 gramos por kilo de peso de carbohidrato. Bueno, yo estoy en eso actualmente, con 0,7 gramos de grasa, gramos por kilo de peso, y con 140 mililitros por kilo de peso de agua. Es una barbaridad. Sí. Y One Day Out metió 1 gramo por kilo de peso de grasa, metió 5.5 gramos por kilo de peso de carbohidratos, o sea, bajó la cantidad que metía, pero no mucho, Es un montón. y 80 mililitros por kilo de peso de agua. O sea, lo bajó, pero tampoco tanto. No la pasó mal. No la pasó mal. No, es que no tienes por qué pasarla Claro. mal. Y también aumentó un poco el sodio los días previos. El peso varió de 72,45 a 73,55, o sea, aumentó ligeramente. Pero ¿qué es lo más interesante acá? Y creo que lo que se puede rescatar de este estudio es que ¿qué fue lo único que tuvo cambios significativos? La percepción subjetiva de cómo él percibía el brazo, ¿no? Por ejemplo, a 3 días out, digamos, a 3 días de competir, que era, si mal no me equivoco, el último día de descarga, su percepción de fullness era 1 de 10. Mientras que el día de competencia, su percepción de fullness era 8 de 10. Wow. Siendo el tamaño del brazo, la circunferencia del brazo la misma en todas las medidas. ¿Y qué es lo loco? ¿Qué es lo complicado de esto? Que al final él mismo era el que competía y el que daba el resultado. Pero claro, tú tienes toda la biorexia encima y dar un resultado positivo tú mismo es costoso. Pero él aún así lo daba. ¿Y cómo es que, objetivamente hablando, se puede respaldar esto que él vio? Que cuando se midió el grosor subcutáneo, que es la distancia entre la piel y el músculo, se vio reducida en el tríceps braquial, que es la parte posterior del brazo, de forma significativa en comparación a la primera medida con la última medida, que fue el día de competencia. ¿Y por qué esto es interesante? Porque esto respalda las mejoras subjetivas que él ha dicho, ¿no? Que al final eso indicaría que el músculo está más pegado a la piel, que al final lo que nos interesa no es que el músculo crezca, sino vernos más duros y más pegados. Y al final creo que con este estudio, si bien es de una sola persona, se ve una mejora notable. Y lo que él concluye es que el ratio de agua intracelular a extracelular se ve mejorado de alguna forma, indicándonos que hay una movilización de agua hacia el espacio intracelular, que al final es lo que queremos. Queremos reducir el agua extracelular y mejorar la cantidad de agua intracelular. Entonces, según esto, él dice que podría ser que este protocolo de Peak Week haya mejorado no el grosor muscular, pero sí haya disminuido el subcutáneo thickness, que es como este grosor subcutáneo, y también la percepción de fullness o llenura muscular. Y también se midió, como te digo, la densidad de la orina y no presentó ningún efecto secundario ni deshidratación en ningún momento de la preparación. Y me parece incluso que ganó el show en el que compitió, así que es un caso estudio redondo, ¿no? Sí, la verdad que muy bueno. Y va justamente a hablar sobre las personas que cortan toda la sal, que cortan todos los carbohidratos, que, ¿me entiendes? Sí. Es hablar siempre con evidencia, ¿no? Ver qué es lo que se hace, cuáles son los protocolos que existen, qué es lo que sabemos que sí funciona y lo que no funciona, y ajustar, ¿no? Porque, como dices, tienes que estar ahí todos los días y poder entender que es muy cambiante, ¿no? Totalmente. Y no compararte con los demás, ¿no? O sea, al final, independientemente de la puesta a punto, hay gente pues, que está definiendo con 3.000 kilocalorías y con 7 gramos por kilo de peso de carbohidratos, y otra que está definiendo con 1.500 calorías y 2 gramos por kilo de peso de carbohidratos a igualdad de peso, y es porque cada persona es un mundo, el nivel de actividad varía, la cantidad de músculo varía, entonces... Cada caso es distinto. La verdad es que bastante interesante ver
hasta dónde llega la complejidad del mundo del culturismo natural, ¿no? Es brutal. Sí, sí, de verdad que sí. Y con eso cerramos este segundo episodio del podcast, en el cual hemos hablado de protocolos de corte de peso para deportes por categoría de peso de alto rendimiento y una puesta a punto, un peak week para culturismo natural. Totalmente. Sí, recuerden siempre, si es que les gustan nuestros episodios, darnos un like, compartir estos episodios en sus redes y seguir participando de este canal en el cual compartimos información de nutrición basada en evidencia de una manera muy fácil de entender. Algunos puntos sí, por la naturaleza de los puntos, pues son complicados, ¿no? Porque son términos científicos que lamentablemente no los podemos obviar, pero lo normal es que sí, nosotros mastiquemos estos estudios, los tengamos bien digeridos y los presentemos hacia la audiencia de una manera dinámica y muy fácil de entender. Otro episodio va muy bien cubierto, Diego. Hasta la próxima. Eso es, ya nos vemos.